privilegio es estar aquí adelante en la iglesia de Carmen Mapaiso, y yo lo considero realmente un privilegio poder presentar la palabra de Dios en su santo sábado. Déjenme decirles que presentar la palabra de Dios es un privilegio porque en muchas iglesias solamente el pastor es el que lo presenta. Y en muy raras ocasiones es que un miembro de iglesia pueda presentar el mensaje de Dios. Afortunadamente, en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, cada miembro puede utilizar el púlpito para ser portavoz de nuestro Señor. Amén. Así que recuerden siempre, es un privilegio poder presentar la palabra. Para comenzar con este tema, me gustaría contarles una anécdota. ¿Sí? Esto pasó hace ya muchos años, mucho tiempo. Yo estaba unos años en la iglesia, ¿no? Hace mucho tiempo. Recuerdo que ese día se practicaba lo que es la Cena del Señor en la iglesia donde yo asistía. Y no sé cómo, pero yo me fui a la parte de equipos, así como está en este momento nuestra hermana Natalia, ¿no? Allá en la iglesia donde yo iba, era un cuarto aparte. Y de repente, si no me equivoco, había otra persona, otro de los jóvenes, ¿no? Que cuando acabó la Santa Cena o la Cena del Señor, nos reunimos en esa parte para poder charlar, para poder hablar, para poder confraternizar. Y de repente vimos una jarra con un líquido medio rojo oscuro, ¿no? Ese joven me dice, Roger, ¿no quieres? Yo le digo, claro, ya. Y me sirven un vaso y... ¿Con qué se tendría? Me lo acabé rápido. Inclusive le dije, ¿hay más? Claro, acabémonoslo. Muy bien, entonces sigamos bebiendo de eso rico que está en esa jarra. Bueno, esta jarra lo que contenía era el vino que se utilizaba en la Cena del Señor. Para su momento, esto fue algo muy delicioso para mí, pero estudiando la Biblia, me di cuenta de que había hecho locamente. Porque el vino que se utiliza en la Cena del Señor es santo. Y yo había profanado eso santo. Yo no conocía muy bien lo que es la Escritura en aquella época, como ahora la conozco. Pero realmente había fallado. Había profanado eso santo, eso sagrado. Pero gloria a Dios que dice Él que mientras nosotros estamos en ignorancia, Él pasa por alto nuestros pecados y manda a todos a que nos arrepintamos. Hay un himno muy precioso en el himnario adventista. Ese himno lo cantamos todos los sábados para comenzar el culto divino. Es el himno número 61. Ese himno dice, Santo, Santo, Santo. Si bien a muchos nos gusta ese himno, hay muchos que no comprendemos a plenitud lo que significa ser santo, lo que significa la santidad. Según el diccionario de la Real Academia Española, la palabra santo tiene las siguientes definiciones. Presten atención. Dicho de una cosa, dice, que está especialmente dedicada y consagrada al Señor. O sea, es algo que solamente se puede utilizar con un propósito. En este caso, el vino de la Cena del Señor es con el fin de participar de la Cena del Señor. Otra definición que tiene el diccionario es que es algo sagrado, algo inviolable. Para que entendamos un poco más esto de la santidad, les voy a hacer un ejemplo. ¿Qué pasa si yo le pido a nuestro hermano Moisés o a los diáconos, yo les digo, tengo una cena muy bonita en mi casa donde quiero hablarle a mis familiares, no solo a los míos, sino también a los familiares de mi esposa. Y necesito muchas sillas, tengo una mesa larga. Moisés, ¿será que tú me podrías prestar los bancos de la iglesia? ¿Sí o no? ¿Podría?
Pero Moisés no está siendo muy malo en esa parte. Yo les quiero evangelizar a mis familiares. Pero él diría, no, los bancos son sagrados. O tal vez yo le diría a la hermana diaconisa, necesito las copas que utilizan en la cena del Señor para una actividad. Solamente va a ser por un momento. Si rompo alguno, yo le devuelvo el doble hasta el triple. ¿Será que me lo podría prestar? ¿Qué me respondería? No. ¿Por qué? Porque son santos, son sagrados para uso exclusivo de la cena del Señor. Entonces, mis hermanos, vamos a estudiar el día de hoy lo que es ser santo, lo que es la santidad. Así que vamos a hacernos las siguientes preguntas. ¿Cómo Dios considera a algo santo? ¿Cuál es la reacción de Dios cuando algo santo es profanado? ¿Qué debemos hacer los seguidores de Cristo cuando algo consagrado a Jehová es profanado? Eso vamos a estudiar el día de hoy. Vamos al primer ejemplo de la Biblia. Este primer ejemplo se encuentra en el libro de Primera de Crónicas. Primera de Crónicas. Vamos a estudiar ese capítulo. No todo, ¿no? Porque tengo varios ejemplos el día de hoy. Primera de Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 13. Y les voy a dar el contexto para no leer mucho, no leer demasiado para que no nos consuma mucho el tiempo. Primera de Crónicas, capítulo 13. Ustedes sabrán que la historia bíblica nos dice que el arca del pacto había sido llevada por los filisteos a su tierra. ¿Conocen esa historia, no es así? Luego de un tiempo, después de que hubieron plagas allá en Filistea, los filisteos lo devolvieron al pueblo de Dios. Ese arca llegó a asentarse en un lugar que se llama Kiriat Jearim. En ese lugar es donde se asentó encima de una roca el arca del pacto. Dice la escritura que la gente empezó a ver el arca. Y encima la gente del lugar empezaron a mirar qué es lo que había dentro del arca. La escritura dice que a los días siguientes mucha gente murió. La palabra dice que hasta más de 50,000 personas. ¿Es el arca del Señor algo santo? ¿Es sagrado? Claro que sí. Pero la gente fue tan irrespetuosa por lo que es santo que, bueno, pronto cosecharían las consecuencias de su pecado. Profanar algo que es santo. Y más de 50,000 personas murieron. Por lo cual los sacerdotes levitas tuvieron que llevar al arca a un mejor lugar. Para eso no había un templo. Recuerden, Salomón todavía no había edificado el primer templo. La escritura dice que después de unos aproximadamente 20 años, cuando David era rey, David quiere traer el arca del pacto a Jerusalén, porque en los tiempos de Saúl no se había hecho nada con el arca. Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 7, dice la escritura: y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo. Sigue diciendo: y Usa y Ahío guiaban el carro, y David y todo Israel se regocijaban delante del Dios con todas sus fuerzas. Prácticamente, mis hermanos, que el arca estuviera viniendo a Jerusalén, a la ciudad de David, era una alegría, era un regocijo. Sigue diciendo: y se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, con arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa, quien era uno de los sacerdotes que estaba dirigiendo el arca, junto con Ahío, Usa extendió su mano al arca para sostenerla,
porque los bueyes estaban tropezando. Dice que los bueyes estaban tropezando y entonces se corría el peligro de que el arca llegase a tocar el suelo. Sigue diciendo. Y entonces Usa extendió su mano para que el arca no se cayese. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió porque había extendido su mano al arca. Y murió allí delante del Señor. Qué historia más fuerte, ¿no? Pero la pregunta que nos hacemos es la siguiente. ¿No era buena la intención de Usa al evitar que el arca de la alianza tocara el suelo? ¿No bastaba la buena voluntad del rey David y la fiesta organizada por el regreso del arca y tener este triste desenlace? Vamos a explicar ahora por qué razón sucedió esto. En el libro Patriarcas y Profetas, página 696, dice lo siguiente, presten atención. David y su pueblo se habían congregado para llevar a cabo una obra sagrada y la habían emprendido con corazón alegre y voluntario. Sin duda, mis hermanos, las intenciones y la voluntad del rey eran de las más buenas. El deseo de David era que el arca, que simbolizaba la presencia de Dios en medio de su pueblo, estuviese entre ellos. Sigue diciendo la cita, pero el Señor no podía aceptar el servicio, pero sí tenía buenas intenciones. ¿Cómo es? ¿Qué está pasando, hermanos? A veces tenemos una buena intención de servir al Señor, ¿no es así? Y podemos hacer todo lo que veamos nosotros a nuestro punto de vista bueno. Y aquí también vemos una historia de buenas intenciones. Pero el Señor no podía aceptar tal servicio porque no se cumplía de acuerdo con sus instrucciones. Déjenme decirles, el relato bíblico dice que estaba siendo el arca llevada en un carro nuevo, o sea, en un carro recién fabricado. En eso se preocuparon, pero no prestaron atención a las instrucciones que Dios le había dejado al pueblo. ¿Y cuál era la instrucción? Miren, el arca estaba siendo transportada de manera incorrecta, de manera que Dios no había mandado. Dios, dice la Escritura, había ordenado que cierto grupo de levitas pudieran llevar el arca, inclusive hasta mirarla descubierta. ¿Quiénes eran este grupo de levitas que tenía ese privilegio? Eran los hijos de Coat. Para ser más específico, la descendencia de Aarón, de donde también cuyo abuelo era Coat. Moisés también podía hacerlo. Solamente la descendencia de Coat podía realizar ello. Y tenía que llevarlo. La forma de llevarlo en un carro no era la correcta. ¿Comprendieron? Dios es exigente con sus requerimientos. Dios quiere que nosotros sigamos sus instrucciones al pie de la regla. Pero si comenzamos a seguir las instrucciones del Señor desde nuestro punto de vista, con nuestras buenas intenciones, ¿será que nosotros vamos a agradar al Señor? ¿O correremos este mismo destino? Pero los israelitas, sigue diciendo la cita de Patriarcas y Profetas, tenían en sus manos una declaración precisa de lo que Dios quería en estos asuntos. Y al descuidar estas instrucciones, deshonraban a Dios. Si nosotros descuidamos las instrucciones del Señor, mis hermanos, vamos a deshonrar al Señor. ¿Cuántos quieren deshonrar al Señor? Levanten la mano. Nadie, ¿no? Entonces debemos seguir fielmente a sus instrucciones. Debemos de hacer caso de cada uno de sus mandatos para no doblarnos ni a la derecha ni a la izquierda, porque Dios y sus instrucciones son
santas. El arca era santa, dice el comentario bíblico adventista. Nadie debía tocarla, sino los sacerdotes descendientes de Aarón. Dios es estricto en sus requerimientos. Me acuerdo también de hace tiempo, ¿no? Cuando estaba en esa iglesia igual, que había una semana de evangelismo y lo teníamos que realizar en un lugar que no era cerca de la iglesia. Era en un barrio alejado, por allá por el río Piraí. No sé si se ubican. No me acuerdo, ¿hay un barrio cercano por ahí? No, más acá, mucho más acá. No me acuerdo ahorita el nombre. Pero teníamos que hacerlo en ese barrio. Había mucha gente necesitada por allá y la iglesia había decidido llevar el mensaje del evangelio para allá. Y a nuestra directora le habían pedido que pudiéramos presentar un especial, ¿no? Para hacer de la noche algo muy bonito en la semana de evangelismo. Y había una actividad que los jóvenes realizábamos y esta consistía en lo siguiente, no sé si alguna vez lo han visto, ¿no? Utilizábamos lo que son mímicas, nos poníamos guantes blancos, se ubican, ¿no? Guantes blancos. Y en la parte de abajo, en el suelo, lo que nos iluminaba, porque todo era oscuro, ¿no? Tenía que estar oscuro, lo que nos iluminaba eran focos oscuros, focos negros. Esto hacían un efecto en los guantes blancos que se volvían fosforescentes. Era muy bonito. Y durante toda la semana nosotros lo practicamos. Habían cosas que dejábamos de hacer para poder, bueno, servir al Señor de esa manera a través de esta actividad que estábamos realizando. Llega el día de la presentación, cuando ya estamos a minutos de nosotros entrar, viene el anciano de iglesia muy bravo, bravísimo estaba. Y nos dice así, con voz firme, con voz dura también, ¿no? Ustedes no van a entrar. Yo no entendía las cosas santas en aquella época, no había alguien que me instruyese. Yo me paré frente. Nosotros toda la semana, yo le decía a él, nos hemos preparado. ¿Por qué usted viene a última hora a decirnos a nosotros que no nos podemos presentar? ¿Qué le costaba poder preguntar qué actividad estamos haciendo los jóvenes para evitar el ensayo, no? De todas maneras, ¿saben qué? Los jóvenes nos terminamos revelando y sí, terminamos haciendo la presentación. Pero con el pasar del tiempo también me di cuenta que la presentación estaba mal. Porque parecerá bonito, parecerá que hay buenas intenciones por detrás, y sí las teníamos. La forma en cómo el anciano nos reprendió no fue la correcta, fue muy dura. Hay que tener palabras suaves también para poder reprender, ¿no es así? Pero me di cuenta que a través de esa actividad nosotros estábamos metiendo fuego extraño. A veces hay cosas que por ignorancia lo hacemos, hermanos. Pero ahora estamos aprendiendo y estamos estudiando. De aquí adelante ya no somos ignorantes. Pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. No bastan las buenas intenciones. Para el Señor hay que hacer lo correcto, lo que Él manda, lo que Él requiere. Los requerimientos de Jehová, mis hermanos, son santos. Y hablando de fuego extraño, hay una historia en la Biblia, ¿no? ¿Cuál es esa historia? De Nadab y Abiú. Nadab y Abiú eran los hijos mayores de Aarón, el sumo sacerdote. Aparte de ellos tenía otros dos hijos, Eleazar e Itamar. Estos, tanto Aarón como los hijos de él, se habían consagrado a Jehová. Dice la Escritura que ellos habían vivido en el santuario del Señor durante 7 días. Habían comido en la presencia del Señor. Habían visto al Señor también durante ese tiempo. Levítico capítulo 10, versículo 1. Levítico capítulo 10, versículo 1. Algo sorprendente sucede con los hijos mayores de Aarón. Dice la Escritura, Nadab y Abiú, hijos de Aarón,
Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario. Pusieron en ellos fuego, le echaron incienso encima y ofrecieron delante de Jehová un fuego extraño. ¿Qué les parece? ¿Qué ofrecieron a Jehová? Fuego extraño. ¿Y qué es ese fuego extraño? Se preguntarán. Miren, hermanos, mayormente cuando uno realizaba un sacrificio, el fuego venía del cielo y consumía a la víctima. Pero en este caso, ellos no habían tomado ese fuego que Dios había mandado al altar de sacrificio, sino que otro fuego, un fuego común y corriente, tomaron para realizar el ritual. Sigue diciendo, miren, un fuego extraño que Jehová nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová. ¿Y qué pasó con ellos? Los quemó y murieron delante de Jehová. Otro desenlace muy triste, ¿no? Pero en esta ocasión no estaban siguiendo los requerimientos de Jehová. Y por no ser obedientes a lo que Dios pedía y a la forma como se debía de hacer, el resultado provocó la muerte de los hijos mayores de Aarón. ¿Quién tuvo la culpa aparte de ellos en este suceso? Presten atención a lo que dice Patriarcas y Profetas. Patriarcas y Profetas, página 328. Esto, si lo leemos a la luz de solamente la Biblia, hermanos, vamos a entender esto del fuego extraño, pero el espíritu de profecía nos muestra el trasfondo. Así que presten atención. En su juventud, Nadab y Abiú no fueron educados para que desarrollaran hábitos de dominio propio. La disposición indulgente, esta palabra indulgente significa inclinado a perdonar, disimular los hierros y conceder gracias. O sea, prácticamente Aarón, al ser indulgente, era un padre perdonador, que pasaba por alto los errores de sus hijos. ¿Cuántos padres hay hoy en día así? El hijo hace algo malo, no lo reprenden. Este tipo de padre era Aarón. Sigue diciendo, su falta de firmeza en lo recto lo habían llevado a descuidar la disciplina de sus hijos. Les había permitido seguir sus propias inclinaciones. En parte de la culpa la tenía el padre Aarón por no saber educar a sus hijos. Y aquí me quiero dirigir también a los padres, mis hermanos. Debemos de aprender a educar a nuestros hijos. Eso es lo que dice la Escritura. A que aprendan a tener hábitos de dominio propio. Aarón no les había enseñado a respetar la autoridad de su padre y por eso no comprendían la necesidad de ser fieles en su obediencia a los requisitos de Dios. La indulgencia equivocada de Aarón respecto a sus hijos los preparó para que fueran objetos del castigo divino. Si Aarón hubiese sido más firme, se hubiera evitado este trágico final para sus hijos mayores. Gran culpa del comportamiento de Nadab y Abiú fue la de su padre Aarón, como dijimos. Según la cita, Aarón era un padre perdonador, un padre que pasaba por alto y toleraba la mala conducta de sus hijos, un padre que sin duda no les enseñó a respetar su autoridad de padre. ¿Y saben qué? Este tipo de padres hay muchos en la Biblia. ¿Se acuerdan de Elí? Un mal padre. Alguien indulgente también. Otro padre en la Biblia fue David. ¿Y qué consecuencias tuvieron con sus hijos ellos? Muchos de esos hijos murieron.
¿Cuántos padres permisivos como Aarón existen hoy en día? Padres que dejan que sus hijos sean irrespetuosos, no solo en la casa, sino con las cosas de Dios. Padres que no enseñan a sus hijos que las cosas santas se respetan. Los vemos cuando permiten que sus hijos corran de aquí por allá en el templo. Hermanos, ¿el templo es santo, sí o no? Sí. Este tema lo preparé hace muchos años, así que no me estoy dirigiendo a nadie, ¿sí? Pero ¿hay o no hay? Hay padres que en el mismo templo del Señor no saben controlar a sus hijos. Este lugar, mis hermanos, es santo. Si nosotros permitimos a nuestros hijos hacer lo que quieren en el santo templo del Señor, es como si yo le dijera a David, David, voy a tomar las copas de la cena del Señor y las voy a utilizar en lo que yo quiero hacer. Estamos profanando el templo del Señor. Esto está fuerte, hermanos, pero no lo digo yo, lo dice la Escritura. Si quieren, a la salida me pueden apedrear a mí, pero no rechacen la palabra del Señor. ¿Cuántos hijos hoy en día llevan sus juguetes a la iglesia? ¿Cuántos hijos vienen a hacer manualidades en el templo del Señor? Y los padres apoyan eso porque se va a aburrir el niño. El Espíritu de Profecía dice en un gran libro que es Tesoro, Conducción del Niño. ¿Cómo se llama ese libro? Conducción del Niño. Ese libro es un tesoro, hermanos. Es un tesoro que todo padre que tiene hijo pequeño debería leerlo. Porque padres, para criar a su hijo y hacer que su hijo sea obediente al Señor, no basta con ser ejemplo, basta con educarlo en al menos los primeros 3 años de la vida de él. Ana, ¿se acuerdan de Ana, de Primera de Samuel? Había educado a Samuel en el temor de Dios en los primeros años. Y Samuel, el profeta, fue lo que fue gracias a su madre Ana. Inclusive dice el Espíritu de Profecía que cuando se dé la corona a los redimidos en el reino de los cielos, el profeta Samuel se levantará y dirá, por Jesús y por mi madre, yo estoy aquí recibiendo la corona de vida. Madre, padre, ¿no quisieras que tus hijos digan eso de ti? Especialmente para las madres, porque ellas son las maestras del hogar. Pero necesitamos enseñarles a nuestros hijos que obedezcan los requerimientos de Dios, porque los requerimientos de Dios son santos. Debemos enseñarle a nuestros hijos a que respeten la casa de Dios y nosotros mismos respetar la casa de Jehová. Voy a leer esta cita que se encuentra en el libro Conducción del Niño, en el capítulo que dice la reverencia por lo que es santo. Presten atención. La casa de Dios es profanada con frecuencia y el sábado es violado por los hijos de los observadores del sábado. En algunos casos aún se le permite correr por la casa, hablando de la casa de Dios, jugar, conversar, manifestar su mal genio en las mismas reuniones donde los santos deberían rendir culto a Dios en la belleza de la santidad. Y el lugar que debería ser santo y donde debería reinar una quietud santa, qué lamentable es que en otras iglesias, como la Iglesia Católica, o inclusive en otras religiones como en los musulmanes en las mezquitas, haya un silencio sepulcral, gracias por la palabra. Y en la casa de Dios, donde se predica la verdad, haya desorden. Sigue diciendo la cita. Donde debería reinar una quietud santa, donde debería haber un orden perfecto, limpieza y humildad, se convierte en una perfecta Babilonia. Si esto en la iglesia se hace un desorden, ¿en qué se convierte, hermanos, según la cita? Una perfecta Babilonia. Esto es suficiente para provocar el desagrado de Dios y ahuyentar su presencia de nuestras asambleas. Si hay desorden en la iglesia, en el santo templo del Señor, ¿la presencia de Dios va a continuar en su casa?
Dice que la presencia de Dios se va a ir de nuestras reuniones. Hay citas más fuertes, pero se las voy a leer esta. Tengo tiempo. Otra cita en una carta donde Ellen White le escribe a una familia, dice, ¿no? Usted debiera enseñar a su hijo a obedecer. Dicho sea de paso, lo primero que un niño debe de aprender, dice el espíritu de profecía, antes de hablar, es obedecer. Si aprende la obediencia en los primeros años, hermanos, no va a tener problema usted como padre más adelante. Dice la cita, pero si los niños no pueden ser reprimidos, si los padres sienten que la restricción se parece mucho a una extorsión, el niño debería ser sacado de la iglesia inmediatamente. ¿Por qué? No se debería dejarlo para que distraiga la mente de los oidores con sus charlas, o si no con sus carreras, es decir, que estén corriendo de aquí para allá. Dios es deshonrado por la forma descuidada en que muchos padres están con sus hijos en la iglesia. Lo que como padres yo les aconsejo siempre es que como padres se sienten y pongan a su hijo a su lado derecho y que escuche el sermón también, porque ellos pueden aprender. Amén. Hemos dicho que el templo de Dios es santo, ¿no ven? Cuando yo ingresé a la iglesia en aquella época también había para mí ahora es una mala costumbre de decir, cuando vamos a un campamento o un lugar que no sea el templo de Dios, ahí sí podemos aplaudir, pero en la iglesia no. Bueno, a mí me parecía bien, ¿no? El templo es sagrado y todo lo demás, no podemos aplaudir en el templo. Pero cuando estamos en un campamento, sí podemos hacerlo. Eso es lo que muchos piensan. Pero, ¿qué es lo que hace del templo santo? ¿Ah? ¿Que se llame iglesia? No. Lo que hace santo de este lugar es la presencia de Dios. Y cuando yo voy a un campamento, nosotros obviamente invitamos la presencia de Dios en el campamento, ¿sí o no? O cuando participamos de un congreso como el de Cochabamba, el lugar se vuelve santo porque la presencia de Dios está. Y entonces, ¿debemos aplaudir en un lugar santo? No, porque la presencia de Dios está en su medio. ¿Están comprendiendo todo esto? ¿Están comprendiendo que donde la presencia de Dios está, se vuelve en un lugar santo? Cuando Moisés se encontró con el Señor en aquel lugar con la zarza de fuego, ¿qué le dijo el Señor? Quítate las sandalias, porque el lugar que pisas, santo es. ¿Por qué? ¿Por qué es santo ese lugar? Porque la presencia de Dios estaba en ese lugar. ¿Comprenden la santidad que Dios requiere, mis hermanos? Entonces, lo que hacemos en la iglesia también deberíamos de hacerlo en los campamentos, mis hermanos, porque la presencia de Dios bendice el lugar. Bueno, ¿qué es lo que no hicimos en el congreso? Los que fueron ya lo van a saber. Vamos a continuar. Vamos a irnos a otra historia. ¿Por qué los levitas tomaron el sacerdocio? ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Dios hizo el becerro de oro? ¿Qué hicieron los levitas? Ellos tuvieron celo por las cosas de Dios. Inclusive Moisés hizo una separación, no vengan los que están de parte de Dios atrás de mí y los que no lo están, manténganse. Produjo una división. Y entonces los levitas, en celo por las cosas santas, agarraron a cada uno de sus hermanos que no estaban por el Señor. ¿Y qué hicieron con ellos? Los mataron. ¿Y saben qué dijo Dios? Desde ahora ustedes, por haber mostrado este celo por las cosas del Señor, ustedes van a ejercer el sacerdocio. Hay otra historia que es parecida a esta, mis hermanos. Es una historia fuerte. Vamos a contar el contexto. ¿Cuántos saben la historia de Balaam y Balac? ¿Puede ver sus manos? Los que no la saben, las vamos a contar el contexto.
Israel se estaba acercando cerca de Moab, donde tenía un rey que se llamaba Balac. Israel se estaba acercando e Israel arrasaba con los pueblos que estaban en el camino. Y de repente Balac, que es precavido, dice: no, yo tengo que hacer algo para que Israel no venga y nos destruya. Voy a contratar a un profeta. ¿Cómo se llamaba este profeta? Balaam, ¿no? Era un profeta de Dios, dice el espíritu de profecía también. Y le dijo: te voy a pagar todo lo que tú quieras, pero hazme un favorcito. Maldice al pueblo de Israel. La escritura dice que este profeta aceptó el negocio. Y entonces, en lugar de proferir maldición contra Israel, ¿qué pasó? Profirió bendición. ¡Wow! ¿Por qué el pueblo de Israel no podía ser maldecido? Dice la escritura que estaban guardando la ley de Dios. ¿Saben qué, mis hermanos? La ley de Dios no solamente son mandatos que Dios nos da. La ley de Dios, mis hermanos, es como un cerco de protección. Mientras tú, mi hermano y mi hermana, eres fiel al Señor, Dios promete protegerte. ¿Lo crees? La ley de Dios, mis hermanos, nuevamente les repito, es un cerco de protección, donde mientras nosotros somos leales al Señor, a su ley, nada malo nos puede pasar. Pero si nosotros pecamos, se abre un espacio en ese cerco y el enemigo puede entrar para destruirnos. Pero mientras somos leales al Señor, no hay maldición que prevalezca. Y hasta nuestros enemigos huyen de nosotros. Y entonces Balaam le da pues la solución a Balac. Estos van a caer como cayó Adán. ¿Por medio de qué? De las mujeres moabitas. Haz que las mujeres seduzcan a los hijos de Israel y vas a ver lo que va a pasar. Las mujeres estaban siendo utilizadas como un instrumento del enemigo, del diablo. Susi ya predicó de esto el anterior, ¿no? Los que no vinieron se la perdieron. Pero en algún momento sí. En muchas partes de la Biblia, la mujer es utilizada como un instrumento del enemigo. Y amada hermana, no seas un instrumento del enemigo. Si eres un instrumento del Señor, el instrumento del Señor a través de una mujer es muy poderoso. Y entonces las mujeres se metieron con los israelitas. Vámonos al libro de Números, capítulo 25:1. Números, capítulo 25:1. Números capítulo 25, versículo 1 en adelante. Dice la cita, presten atención: Israel estaba en Sittim cuando el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. El pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baalpeor. Y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo. ¿Y qué? Y ahórcalos ante Jehová a plena luz del día, para que el ardor de la ira de Jehová se aparte de Israel. Entonces dijo a los jueces de Israel Moisés: matad a cada uno de aquellos de los vuestros que se han juntado con Baalpeor. Uno de los hijos de Israel, dice el versículo 6, uno de los hijos de Israel llegó trayendo una madianita donde estaban sus hermanos, ante los ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras ellos lloraban. Qué sinvergüenza de este israelita, ¿no? Dice que mientras todos lloraban entre la puerta y el altar para que Dios pudiese perdonarlos, este sinvergüenza, yo me imagino agarrado de la mano, se le estaba trayendo a la madianita para meterla a su campamento. Sigue diciendo la cita: a los ojos de Moisés y toda la congregación, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo. Ahora está lo que nos interesa, presten atención. Y lo vio Finés, hijo de Aarón,
y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos. O sea, Eleazar vio que el campamento de Dios Santo estaba siendo profanado y con firmeza agarró una lanza y los alanceó a ambos. El nombre de este valiente fue Finés. Y dice la Biblia, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y ustedes se preguntarán, ¿Finés hizo algo bueno o malo? O la actitud de Finés como que pasó la raya, pasó la línea. ¿Cómo fue esta actitud ante los ojos de Dios? El versículo 10, vamos a ver lo que Jehová dice, porque muchos podemos decir eso es malo, otros podemos decir eso es bueno, pero aquí no importa lo que nosotros digamos, lo que importa es lo que dice Dios. El versículo 10 dice, entonces Jehová habló a Moisés diciendo, Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel. He aquí, yo establezco pacto de paz con él. Tendrá él y su descendencia, pues de él el pacto del sacerdocio será perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Finés, el hijo de Eleazar, fue un hombre celoso, no como el celo que hoy en día los hombres o las mujeres llegamos a tener, ese celo tóxico que más viene del enemigo que de Dios. Finés tuvo celo por las cosas sagradas, hizo lo correcto al tener que atravesar a esta gente. Y Dios bendijo su sacerdocio. Mi hermano y mi hermana, este tipo de celo que movió a Finés por las cosas santas, por lo recto, por la justicia, por el Señor, es el celo que todo hijo de Dios debe de manifestar. Que cuando algo que no está bien en la iglesia, que cuando algo quizá no está bien con los hermanos de la iglesia, algo que no está correcto va en contra de las Escrituras y la forma de cómo Dios nos ha revelado, debemos de decirlo y no callarlo. A veces decimos, hay que callarlo, hay que ignorarlo. La hermana tanto está mandando a su hijo en sábado a la iglesia, pero no hay que decir nada. ¿Decimos eso, sí o no? No somos celosos, hermanos. Hoy en día se ha perdido el celo por las cosas de Dios. Ya nadie dice nada. La misma iglesia se ha vuelto una generación de cristal. Ni bien das un mensaje así, todos se ofenden. Y al final dicen, no, a la siguiente que el hermano predique, yo ya no voy a ir a la iglesia. O me quiero ir de la iglesia, esos hermanos son extremistas, se van al extremo. Yo quiero un lugar donde yo me sienta cómodo. ¿Qué harían con Juan el Bautista que les dijo en aquella ocasión, raza de víboras? ¿Qué harían con Juan el Bautista? ¿Qué harían con el Señor Jesús cuando Jesús le dijo a los sacerdotes, a los fariseos, generación de víboras hipócritas? ¿Dejarían entrar al Señor Jesús hoy en día? ¿Será que se dejaría predicar a Juan el Bautista aquí adelante? En muchas iglesias no quieren oír este tipo de mensajes, mis hermanos. Y yo todos estos días, desde que yo vi en la lista que me tocaba predicar, yo pensé mucho para este tema. Lo pensé bastante porque es un tema muy fuerte. Más bien, nuestro hermano Moisés nos los ha preparado desde el anterior sábado. Pero yo la pensaba mucho porque no quisiera ofenderlos, pero es mi deber, mis hermanos. Si yo no lo hago, si ustedes se pierden y yo no lo hago, su sangre de ustedes va a correr por mi cuenta. Y yo no quiero eso, yo quiero que ustedes se salven. Al callar, al ignorar o a decir, mejor no hagamos caso de esa actitud. No quiero ser visto mal por nadie. Tengo miedo que me vean como un extremista. Nosotros estamos desagradando al Señor. Y si nos reprenden,
Seamos humildes para reconocer y decir, sí, hermano, voy a cambiar. No nos ofendamos cuando alguien viene con la palabra y nos reprende. Porque yo reprendo y castigo a todo a quien amo, dice el Señor. Sé pues celoso y arrepiéntete. Vuélvete de tu mal camino. Dice el Señor, ¿acaso quiero destruirte yo? Yo quiero que te vuelvas de tu mal camino y que vivas. Vuélvete de tu mal camino. Respeta mi ley. En este tema hemos hablado acerca de la santidad, de cómo Dios reacciona cuando algo santo es profanado, de cómo Dios ve la santidad y cómo cómo un hijo de Dios o hija de Dios debe comportarse cuando ve algo incorrecto. Si bien ya no existe un arca del pacto literal, tampoco ceremonias que incluyan el fuego de Dios literal, o que las mujeres moabitas literales vengan a seducir al pueblo de Dios, hay algo literal que Dios considera santo. Vamos a la Biblia, Isaías capítulo 58. Ya estoy terminando, hermanos, así que no se duerman. Isaías capítulo 58, versículo 13. Isaías 58, versículo 13. Escuchen. Si retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo. Esta vez se olvidaron del agua, ¿no? Y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Dice que el sábado es santo. Si respetamos objetos como las copas del Señor, con mucha más razón todavía debemos respetar el santo sábado del Señor. Si retrajeres tu pie de pisar mi día santo y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, no andes en tus propios caminos ese día, no hagas tus actividades. Si te tienes que limar tu uña, no lo hagas en sábado, hazlo otro día. Había una hermanita que venía a la última iglesia en la que estaba y, que en pleno sábado ella venía y se frotaba las piernas con crema. Inclusive se ponía a lavar su ropa ahí en el templo. Bueno, no dentro del templo, afuera del templo, en la lavandería. Mi madre fue celosa y le fue a hablar. Le habló fuerte, así como Finés fue. Y al final no le permitimos, pero hay hermanos permisivos también. Yo era uno de esos que se oponía de que entrase porque no estaba bien de la cabeza. Pero muchos hermanos eran permisivos. Bueno, ahora están arrastrando consecuencias también. Ya les voy a contar en otro momento. Pero se tiene que hacer respetar las cosas santas. ¿Amén? Todos estamos llamados a hacer respetar lo santo, mis hermanos. A ser como Finés, a ser como los levitas. Sigue hablando del sábado, miren. No buscando tu voluntad ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová. ¿Cuántos quieren deleitarse en Jehová? Yo quiero hacerlo. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Mis hermanos, el sábado es santo, de puesta a puesta del sol. No de las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, no. Es de puesta a puesta del sol. Lo que nosotros debemos de cuidar son los bordes del sábado. Eso debemos de hacerlo. ¿Y saben qué? Cuando aprendemos a respetar el sábado, mis hermanos, es que nos acercamos mucho más al Señor. Esa experiencia de guardar el sábado como Dios quiere es una experiencia por la cual todo hijo de Dios adventista del séptimo día debería pasar. Pero mis hermanos, hoy en día muchos adventistas del séptimo día han perdido el respeto por el cuarto mandamiento. ¿Cuántos padres adventistas mandan hoy
hoy en día a sus hijos al servicio premilitar en sábado. Imagínense, gracias, muchas gracias. ¿Cuántos padres mandan a sus hijos al servicio premilitar? Yo conocí a un anciano que tenía a su esposa que era adventista también, tenía 2 hijos. Los mandó a cada uno de ellos a la premilitar y era anciano de iglesia. ¿Cuántos padres adventistas envían a sus hijos a la escuela en sábado? Siendo adventistas del 7º día. Padre y madre, y encima colegios católicos, a esos de fe y alegría. Sabemos que el sistema papal es la bestia, tiene relación con el catolicismo. Esto no lo digo yo, lo dice la Escritura. Pero ¿cuántos padres quieren una gran educación para sus hijos? Pero en lugar de ello, los están llevando por caminos de muerte. Los más jóvenes dan exámenes y pruebas de lectura en sábado. Ya se ha perdido el respeto por el 4º mandamiento. ¿Cuántos adventistas asisten hoy en día a reuniones de trabajo en sábado? Un hermano que era profesor de educación física me contaba, ¿no? Hermano Roger, yo estoy viviendo problemas en mi colegio porque yo he decidido ser fiel al Señor guardando su sábado. Pero hay una colega que es adventista también, pero no es fiel al Señor. Y esa colega asistía a los sábados de reunión en el colegio. Y la directora le decía a él me conta, ¿no? Valentín, pero Valentín se llama. ¿Por qué tú no vienes a las reuniones así como la hermana? O así como la profesora tal, que es adventista también, tú también deberías de venir. Hermanos, profanando el sábado delante de los gentiles, hermanos, también hacemos que la gente se burle del Señor y de su mandamiento. ¿Cuántos adventistas descuidamos los bordes del sábado y recordemos que el día santo comienza de puesta a puesta del sol? ¿Cuántos adventistas hoy en día vienen al culto de la mañana y después hacen otras actividades? Se van a trabajar, hacen tareas. El culto de la mañana está bien, pero al de la tarde no. Ojalá no viniéramos por hacer actividad misionera, por hacer visitación. Pero no, a veces inclusive nos ponemos a disfrutar de las 4 S del sábado. ¿Saben cuáles son? La Santa Siesta del Santo Sábado. Hasta nombre le hemos puesto. Y estamos durmiendo toda la tarde hasta que llegue las 5 de la tarde para venir a JA si es que venimos. Pero hay aquí programa en la tarde, ¿no, Moisés? A las 3 de la tarde. Estamos estudiando muy rico aquí. Pero no, queremos seguir descansando. Dios quiere pasar tiempo con su pueblo. Dios quiere pasar tiempo contigo. ¿Cómo te sentirías tú si la persona que tú amas no quiere pasar tiempo contigo? ¿Te sentirías triste, no es así? El Señor también siente pena por aquellos a los cuales Él ama y por los cuales Él murió, no quieran pasar tiempo con Él. En el año 586 a.C., mis hermanos, Jerusalén fue destruida por Nabucodonosor, rey de Babilonia. ¿Cuál fue la razón? Jeremías 17:27 dice: pero si no me oyereis para santificar mi sábado y para no traer carga ni materia por las puertas de Jerusalén en el día sábado, yo haré descender fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. Una de las razones por las cuales Jerusalén fue destruida, mis hermanos, fue porque estaba profanando el sábado. El pueblo de Dios estaba profanando aquello que Dios había hecho santo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º es reposo para el Señor tu Dios. ¿Por qué ha de ser destruido el mundo en el fin de los tiempos? Adivinen, por profanar el 4º mandamiento. La historia se vuelve a repetir.
Para mí, hermanos y hermanas, como yo ya les he comentado, desde que llegué a la iglesia adventista, no crecí de la noche a la mañana, ¿no? El conocimiento no me vino a mí así rápido. Lo tuve que aprender cometiendo errores. Pero ¿saben qué? A pesar de eso, cuando comprendí la santidad del sábado, la santidad del cuarto mandamiento, mi vida comenzó a volverse recta. Falta mucho trabajo todavía. Conocí a Susi, a mi esposa, y uno de los problemas era, nos vamos a casar, pero no tenemos un trabajo seguro. Y entonces nos pusimos a buscar trabajo. Yo por mi parte he estudiado una carrera que después me di cuenta que mucho se exige que se trabaje en sábado. Prácticamente no pude cumplir el sueño que tuve al estudiar mi carrera, ¿no? Por otro lado, mi esposa también, ¿no? Ella antes de casarnos inclusive se fue a buscar trabajo. Y resulta que en ningún trabajo aceptaban que el día sábado la persona estase libre. Yo ya había salido profesional, mi Susi también. Y bueno, ¿qué hacemos, Susi? ¿Transgredimos el mandamiento o qué hacemos? Dejar de lado todos nuestros sueños después de haber estudiado 5 o 6 años realmente fue muy difícil. Pero decidimos obedecer al Señor. ¿Amén? Decidimos obedecerlo. Y bueno, ver sus bendiciones. ¿Y saben qué? Dios no nos ha hecho faltar nada. Nos ha dado un trabajo. Yo también tengo ingresos aparte. Realmente Dios nos ha bendecido por guardar su día santo. Durante la semana, el día que yo junto con ella esperamos es el sábado. Porque realmente nos encontramos con nuestro Dios. Y por eso nosotros, y yo en este tema, quiero invitarles a que ustedes sean leales al Señor. Y si son leales al Señor, entonces Él también será leal con ustedes. Hace unas semanas, hermanos, aquí se realizó un programa muy bonito de la familia, ¿no? A la cabeza de nuestra hermana Claudia Campos. Y al final iba a haber una renovación de votos, pero no pudo haber por alguna razón. Déjenme decirles que Dios hoy mismo quiere hacer una renovación de voto con cada uno de ustedes. Dios quiere hacer una renovación de votos con su pueblo, con su iglesia, contigo. ¿Saben que hay un secreto, mis hermanos, para que aprendamos a amar el cuarto mandamiento? Amar a guardar el sábado. ¿Quieren que les diga? El secreto, mis hermanos, es el siguiente: estudiar la Biblia. ¿De qué manera Dios más nos va a hablar si no es a través de su palabra? Lo podemos hacer individuales, pero a veces falta la disciplina. Pero qué mejor que hacerlo en grupo. Y se ha vuelto una costumbre en ellos. Había una hermana de 1 año de antigüedad aproximadamente. Ella me dice: ahora, hermano, yo de verdad espero el sábado. Mire, apenas tiene 1 año, casi 2 años de antigüedad. Yo espero el sábado. He tenido que dejar mi doble trabajo porque antes trabajaba el doble para mantener a mi familia, pero no. He tenido que dejar uno y ahora solamente trabajo en un trabajo. Todo por guardar el sábado del Señor. A partir del estudio de la Biblia, ella comenzó a comprender la santidad del cuarto mandamiento. Y ella me dice: Roger, quiero yo ser leal al Señor. Sé que no comprendo todo, pero algo siempre voy aprendiendo cada sábado que pasa cuando yo estudio la Biblia con ustedes. Si ella pudo hacerlo, hermanos, ¿qué nos impide a nosotros de hacer un pacto con el Señor, de renovar votos con Él? ¿Quieres renovar votos con el Señor? Porque el Señor, mis hermanos, quiere hacerlo. Él está dispuesto. ¿Le dirías sí, Señor? ¿O le dirías no, todavía? Recuerda, la Escritura dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hay un himno que dice: a Jesucristo
ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está y te convida con dulce afán, tierno, diciendo, ven. El día de hoy Dios quiere hacer un pacto contigo. Quiero invitarte para que te pongas de pie. Ponte de pie, mi hermano y mi hermana. Ponte de pie. Este es el pacto y el voto que Dios quiere hacer contigo si tú lo deseas. Así dice el Señor. Guardad mis sábados y tened en reverencia mi santuario. Yo Jehová, si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo. Y la tierra rendirá sus frutos, y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará la vendimia, y la vendimia alcanzará a la sementera. Y comeréis vuestro pan hasta saciaros. Y habitaréis seguros en vuestra tierra. Y yo daré paz en la tierra y dormiréis. Y no habrá quien os espante. Y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias. Y la espada no pasará por vuestro país. Y perseguiréis a vuestros enemigos. Y caerán a espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 caerán a espada delante de vosotros. Y vosotros perseguirán a 10,000, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Porque yo me volveré a vosotros, y os haré crecer, y os multiplicaré, y afirmaré mi pacto con cada uno de ustedes. Comeréis lo añejo de mucho tiempo, y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. ¿Quieres renovar tu voto con el Señor? ¿Quieres decirle ahora al Señor, he sido desobediente a ti, quiero ahora ser fiel a ti, Señor? Pongámonos de rodillas y vamos a orar. Señor amado, te damos gracias por el tema que hemos estudiado el día de hoy. Hemos aprendido acerca de la santidad. Hemos aprendido la forma en cómo tú reaccionas cuando algo santo es profanado. También acerca de qué es lo que debemos de hacer nosotros cuando algo santo está siendo violado. Pero nos olvidamos, Señor, de que existe algo santo todavía, algo que tú consideras muy importante, que une a ti con tu pueblo, y es el 4º mandamiento, Señor, que está en el corazón de la ley, que nos manda a guardar como santo el sábado del Señor. Reconocemos que hemos profanado tu sábado, que hemos hecho todas actividades, que lo hemos pisoteado, Señor. Pero venimos ante ti porque queremos renovar nuestro voto contigo, Señor. Queremos ser leales a ti de aquí en adelante. Perdona nuestro pecado, limpia nuestra maldad por la sangre de nuestro Señor Jesús. Y haz que de aquí en adelante nosotros podamos obedecerte, Señor. Solo tu Espíritu puede convencernos de justicia, de pecado y de juicio. Y si tú has tocado nuestro corazón, danos la fuerza para mantenernos fieles en este pacto, Señor. Ayúdanos porque nosotros no podemos hacerlo. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.